que hemos preparado con mucho cariño desde ILAFEP para todos Recording in ustedes, progress. ¿no? Los que están acá presentes en Lima, los que están conectados por Zoom, tanto en el Perú como fuera del Perú, en España, en Estados Unidos, en Argentina, ¿no? Y en otros países que nos acompañan esta mañana. Quisiera hablarles un poco de la Universidad de Piura y del Centro de Familias Empresarias, que es el que los acoge hoy día. El Centro de Familias Empresarias de la Universidad de Piura tiene 10 años. Fue creado por el profesor Pablo Domínguez, profesor del PAD, de la Escuela de Dirección, y desde el primer momento nos afiliamos al Consorcio de Investigación de Prácticas Exitosas de Emprendimiento Transgeneracional, STEP, por sus siglas en inglés, que fue promovido desde sus inicios por Babson en Massachusetts. Hoy día somos 35 países los que conformamos el Consorcio de Investigación STEP. La sede está en Niza, en Francia, y tenemos una participación muy activa haciendo investigación sobre familias empresarias todos los años y publicando nuestras investigaciones en revistas de primer nivel de Europa y de Estados Unidos. Hacemos investigación cuantitativa y cualitativa. Hacemos una encuesta anual a 2.500, aproximadamente 2.500 líderes de empresas familiares, ¿no? Y esta encuesta luego sirve para hacer los artículos que publicamos en estas revistas, ¿no? Científicas. Bien, y luego también hacemos investigación cualitativa, principalmente son casos de estudio de familias empresarias. Tenemos un caso anual por país que se publica en una revista científica liderada por Edward Elgar. Edward Elgar es un editorial que trabaja con Harvard y con Oxford. Está en Gran Bretaña y en Massachusetts, ¿no? Nosotros publicamos un caso anual peruano en la revista de Elgar. Puedo recordar algunos casos emblemáticos. El primer caso fue el caso de Carmen Hansa, no sé si la ubican, ella es la propietaria de Charlotte. Esto fue en el año 2014. Fue un caso que tuvo mucho éxito porque era un caso de una empresaria, mujer, y hay pocos casos académicos de mujeres empresarias. Luego era de gastronomía peruana, y la historia de ese caso se desarrolla en una época muy convulsa del Perú porque los hitos, las inclinaciones que tuvo ese caso coincidieron con hechos bastante saltantes de la historia del país, ¿no? Ella entró en default en su empresa y la pudo recuperar por un hecho que no es muy agradable, que fue el secuestro de la casa del embajador de Japón. Ella recibió una llamada de la Cruz Roja para alimentar a los 700 secuestrados que estaban adentro de la casa, ¿no? Y esto le permitió reflotar su negocio. En esa época ella solo hacía postres. Entonces ella le respondió a los de la Cruz Roja, pero aquí yo no tengo ni una cebolla, ¿no? Para cocinar, ¿no? Entonces acepta y les dice, ¿y mañana dónde tengo que llevar la comida? No, mañana no, hoy día. Estas personas no han comido hoy día. Entonces, y eran las 7 de la noche, creo, ¿no? Y por si acaso, el 30% de los que están ahí tienen diabetes, el 40% tienen, o sea, era una cosa, había que darles puré de papa, ¿no? Estos casos, que hay dilemas empresariales que conducen a conflictos en la empresa familiar entre los miembros de la familia, donde se ven dilemas en el manejo financiero, de separar el dinero de la empresa, de la familia, y luego viene el gran dilema de entregar la posta a la siguiente generación, que son los temas que domina Lucía. Son los temas que nosotros investigamos aquí en el Centro de Familias Empresarias, ¿no?
Claro, para publicar nuestros artículos, algunos dicen, pues, hacemos trampa, ¿no? Tenemos buenos amigos, que son investigadores con los que nosotros somos coautores en estas investigaciones, y de esta manera logramos publicar y participar en congresos de primer nivel organizados por diferentes organizaciones que tienen que ver con la empresa familiar, ¿no? Hay un congreso muy importante que es el DIFERA, por ejemplo, en el que participamos, el Summit de STEP, que este año, en el 2024, será en Italia. El año pasado presentamos un paper en Valencia, el Summit fue en Valencia, y tratamos de llevar a una familia empresaria cada año para que nos acompañe, porque también hay un networking de las familias empresarias de los diferentes países que participan, ¿no? Entonces, les he contado un poquito, pueden entrar a la página web de la universidad, mirar un poco más sobre el Centro de Familias Empresarias, el acompañamiento que hacemos a los empresarios, y bueno, bienvenidos. Esta mañana nos ha convocado Lucía y la FEP, ¿no? Para el conversatorio justamente sobre planificación sucesoria, ¿no? Nos acompañan Fernando Nogales desde España, Pablo Nogales también desde España, Sergio Parra de ILAEF, que está en Estados Unidos, Lucía Reynoso de la FEP, Luis Cherpela, ¿no? Y Roland Leidinger. Bien, yo quisiera presentar el evento, y la FEP, ¿no? Es una asociación sin fines de lucro que integra profesionales de diversas especialidades con un solo objetivo: el desarrollo de la cultura de la empresa familiar. Es el capítulo de Perú del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar ILAEF, que está presente en otros 8 países de la región con el objetivo de poner las mejores prácticas al servicio de las empresas familiares y de las familias empresarias para ayudarlas en su fortalecimiento, en su profesionalización y con ello contribuir al desarrollo de nuestras economías. Muy bien, entonces la dinámica va a ser que yo voy a ir haciendo unas preguntas a los panelistas, ¿no? Y ellos van a ir contando su experiencia, tanto los que estamos aquí presentes como los que están conectados. Lucía, ¿tú tienes los currículos de cada uno en tu celular? No. Ya, listo. Cada uno se presenta. Cuando las cosas salen así son mejores, ¿no? Entonces está muy bien. Hay más emoción. Esto es. Bueno, entonces arrancamos con el conversatorio y arrancamos con Fernando. Macarena, yo voy a hacer la pregunta y de ahí le pones el audio a Fernando. Le pregunto a Fernando Nogales. Fernando, bienvenido. Y comienzo con una pregunta para ti. ¿Por qué hablar de sucesión de la propiedad? ¿Qué agrega a la continuidad de la familia empresaria, de su empresa y legado? Bueno, pues desde España buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a Lucía en concreto, al Instituto de Familias Empresarias de Perú, a la Universidad de Piura, y por esta ocasión de poder compartir un poco experiencias y enriquecernos todos, ¿no? Bien, la pregunta es, bueno, me parece que es trascendental, ¿no? ¿En qué sentido es trascendental? Porque la sucesión en las empresas familiares es la esencia diferenciadora con una empresa no familiar. Y si la sucesión fracasa, bueno, pues posiblemente en esa generación esa empresa familiar también desaparezca como tal empresa familiar, al menos en manos de esa familia, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de propiedad y sucesión, estamos hablando del último momento del proceso sucesorio, ¿no? Los que tenéis empresas familiares, que veo que estáis ahí, algunos empresarios, seguro que os habéis preguntado en más de
de una ocasión, porque a mí me lo han dicho las empresas familiares con las que he trabajado y estoy trabajando, en más de una ocasión pues han dudado de si su proceso sucesorio tendrá éxito con sus hijos en la siguiente generación, por una serie de avatares y de circunstancias que ocurren, pues bueno, en todas las empresas y en todas las familias. Y en ese sentido tenemos que pensar, para responder a la pregunta de propiedad y sucesión, antes, para mí hay 3 momentos en el proceso sucesorio. Una empresa familiar empieza a ser potencialmente familiar con el nacimiento de los hijos. Si no, no es una empresa nada más que como cualquier otro empresario que, bueno, pues genera y funda una empresa, ¿no? Pero a partir de que nacen los hijos hasta su entrada en la empresa, ahí hay un espacio de tiempo de rondando los 25 años de media, si no más, en donde normalmente se hace pocas cosas y a veces de una manera muy anárquica. Y a veces cosas importantes que había que hacer en esa etapa no se hacen. La segunda etapa es cuando los hijos entran en la empresa. Y ahí también hay que hacer otra serie de cosas. Y a veces se hacen mejor, a veces no tan mejor. Pero es una etapa importante que puede durar tranquilamente entre 10 y 15 años. Y la última etapa es la etapa de la transmisión de la propiedad a la siguiente generación, es decir, de padres a hijos, ¿no? Y ahí también hay que hacer una serie de cosas, ¿no? Me voy a centrar, lógicamente, en esta parte última, ¿no? De propiedad y sucesión, ¿no? El cómo se haga la transmisión de la empresa a los hijos, en más de una ocasión, desgraciadamente, he visto cómo, cuando he sido invitado a la apertura de un testamento, bueno, pues se ha hecho más o menos bien la etapa primera, más o menos bien la etapa segunda de incorporación de los hijos a la empresa, pero, como me dice un amigo mío, ¿no? Es decir, a partir de cierta edad, Fernando, si tiene que haber sorpresas, que sean positivas. Y cuando en alguna lectura de testamento, alguna de las expectativas de las familiares entran en, digamos, en contraposición con lo que dice el testamento, a veces ha empezado a poner encima de la mesa riesgos a los procesos de comunicación y de entendimiento que existían antes, ¿no? Por tanto, transmitir la empresa de padres a hijos en ese momento de la transmisión, que es el último momento del proceso sucesorio, no hacerlo de manera planificada, prevista y en la medida de lo posible consensuada con los hijos, pues nos podemos encontrar que en ese acto pues se ponga en crisis la continuidad de esa empresa familiar y ya no digamos si además los padres pues no están presentes, ¿no? O alguno de ellos, ¿no? Por tanto, es importante, yo siempre les digo a los, si son fundadores, pues si no, los predecesores en las siguientes generaciones, que se hagan la siguiente pregunta. Se supone, sobre todo si estamos hablando de la época del fundador, que conoce a sus hijos, tienen la edad que tienen, llevan trabajando en la empresa juntos, pues bueno, ya una serie de años, de manera incluso, bueno, pues participando tanto el fundador como los hijos. Se supone que conoce a la empresa, entre otras cosas porque la ha creado él, y cuáles son las capacidades y potencialidades que tiene. A la hora de la transmisión de esa herencia familiar, sobre todo de carácter empresarial, es importante que se haga la pregunta de cuál sería la forma, el mapa accionarial que en la siguiente generación permitiría, en primer lugar, dar respuesta lo mejor posible a los intereses de cada rama familiar. Y en segundo lugar, aprovechar al máximo las potencialidades de crecimiento de la empresa. El cómo haga la transmisión dando respuesta a esa doble variable, hay más posibilidades de éxito que de fracaso. Y siempre les digo a los fundadores o a los predecesores que eso, al terminar la etapa, la segunda etapa de incorporación de los hijos a la empresa, en esos 10 o 15 años de trabajo conjunto, padres e hijos, es importante que esa pregunta esté respondida por parte del fundador e incluso documentada en un testamento, porque mañana puede morir. Y se ha hecho la pregunta y cree que lo más acorde para la familia y para la empresa es la distribución de esa herencia familiar, lo que él ha pensado. Se supone que lo ha contrastado con algunas personas, ¿no? Y si mañana muriera, por lo menos, habría algo que creía que podía ser eficaz. Indudablemente, que yo soy más
propicio a incentivar e incidir en los fundadores que la transmisión de la herencia no se haga mortis causa, aunque esté preparada y documentada, porque no tenemos seguridad alguna de lo que nos puede pasar mañana. Es mejor que se haga vía donación en vida y que esa propuesta que creía que podía ser la que mejor se ajustara a los distintos intereses de la familia y a las potencialidades de la empresa, al menos esté escrita si mañana le pasa algo. Pero esa propuesta le tiene que servir para plantear la posibilidad de hacer la donación en vida y pilotarla. Porque va a haber, lógicamente, diferencias de opinión, va a haber diferencias de intereses, va a haber, digamos, situaciones de la empresa que pueden cambiar, pero tiene que procurar acercar posturas. Posiblemente no sea lo que planteó en el documento, pero se haya mejorado. Y eso es enormemente importante, eso es una de las actividades que en el proceso de retiro de los fundadores o de los predecesores tiene que hacerse en esa tercera etapa, la etapa de la transmisión de la herencia familiar a los hijos. Muy en concreto la empresa, pero no solo. Y por eso es para mí, me parece muy trascendente la pregunta que debe de hacerse todo predecesor y en la etapa del fundador, sobre todo el fundador, cuando estamos hablando de transmitir la empresa a los hijos. Creo que me he pasado de tiempo. No se oye. Aló, aló. Ahora. Ahora sí. Bueno, Fernando, muchas gracias por la respuesta y lo gráfico de la respuesta que nos das sobre cuál es el momento adecuado, ¿no? La siguiente pregunta sería para Lucía. Lucía, cuéntanos. Vuelvo a hacer la pregunta para que escuchen los que están conectados. Aló, aló, ahora sí. Ahí están acá. Ya. La siguiente pregunta sería para Lucía Reynoso. Lucía, ¿qué es la planificación sucesoria y qué instrumentos y estrategias destacas? Ante todo, gracias César por la bienvenida y el apoyo. Planificar el traspaso de la empresa familiar para que se mantenga en manos de la familia es un tema estratégico, porque quien controla la propiedad controla el voto, la toma de decisiones, la cultura, la estrategia y el gobierno. Pero muchas veces ese traspaso no se hace de manera adecuada y pone en riesgo no solamente el futuro de la empresa, sino la unidad de la familia. Entonces, ¿qué es el planeamiento sucesorio? En el Perú, nuestro derecho sucesorio manda que la persona transfiera todo su patrimonio hereditario en conjunto, la totalidad. Y cuando las acciones forman parte de ese patrimonio, traspasar las acciones implica tener esa mirada completa al patrimonio. Entonces, hablamos de que el fundador pueda planificar con tiempo, con orden, con seguridad, el traspaso de sus acciones, de la propiedad de su empresa y de su patrimonio a sus hijos, con el objetivo de que la empresa se pueda mantener en manos de la familia a largo plazo, con el objetivo de que se pueda lograr la preservación y el crecimiento del patrimonio familiar, pero sobre todo para cuidar la unidad de la familia, para que la familia esté unida y feliz. Este proceso debe hacerse
según las normas del derecho sucesorio peruano. Y es en realidad un proceso bastante concreto porque concluye en un plan de acción que contiene objetivos, estrategias, instrumentos, responsables, presupuesto de acción, hitos, o sea, reglas y estructuras concretas que se pueden construir y donde hay responsables para su ejecución e implementación. Lo ideal es que este proceso se haya construido cuando ya la familia cuenta con su protocolo, cuando ya la familia ha avanzado en su transformación a familia empresaria y ya ha podido definir ciertas reglas para la relación familia-empresa, propiedad, empleo, cuando la familia ya tiene mecanismos para gestionar las diferencias y evitar los conflictos, pero sobre todo cuando la familia se ha puesto a trabajar en las siguientes generaciones para que estas personas, estos jóvenes estén con el deseo de conocer y querer al negocio familiar, ¿no? Entonces, temas clave a tener presente. El principal es el fundador. El fundador, este proceso debe basarse en los deseos, intereses y las preocupaciones del fundador, pero con una mirada de equidad hacia su familia. Por la importancia de este proceso en la empresa y en el patrimonio de la familia, el fundador debe estar convencido, comprometido del proceso, comprometido a cumplir con los acuerdos, porque de lo contrario podrá alejar a los hijos y cuando ya no esté presente que sus deseos no se cumplan. Entonces, este es un proceso en el que si el fundador lo lidera, es fundamental su reflexión, la reflexión sobre lo que él espera, sus preocupaciones, sus deseos, su visión de futuro, qué es lo que quiere hacer con ese hijo, que es la empresa que ha criado con tanto esfuerzo, ¿no? Y cuando este proceso se hace de la mano de la familia, cuando está acompañado por todos los hijos, los herederos, y esos herederos han podido tener ese diálogo con el fundador para poder manifestar qué es lo que también ellos esperan de ese futuro, ¿no? Si se ven parte de ese plan de vida, es posible construir un plan sucesorio que realmente se cumpla cuando ya el fundador no esté presente, porque los hijos estarán convencidos de que los esfuerzos y acuerdos y estrategias que se están planteando, lo que van a hacer es ayudar a proteger el patrimonio familiar y sobre todo a no destruir riqueza, ¿no? Es importante que en este proceso los hijos entiendan que las decisiones las va a tomar el fundador como dueño del patrimonio y como dueño de la empresa, pero al ser ellos parte del proceso, se multiplica el valor del proceso. Otro tema importante es la mirada del patrimonio. El patrimonio que es considerado para el planeamiento sucesorio debe ser un patrimonio integral. Algunos deciden solamente ver el patrimonio peruano y excluyen el que está fuera del Perú. No hay nada más sano que los hijos, los herederos se sienten en una mesa y vean cuál es el inventario de todo el patrimonio del padre, el que está aquí y afuera. Obviamente, la transferencia de cada parte se llevará según las normas del derecho sucesorio en las diferentes jurisdicciones, pero que los hijos sepan que ese patrimonio se va a repartir de manera igualitaria, de preferencia igualitaria. Y cuando no es posible hacerlo de manera igualitaria y hay que darle más a unos que otros, no hay nada más valioso que el fundador converse con los hijos y explique sus decisiones, ¿no? Que lo que ha hecho no es porque quiera más a uno que a otro, sino que lo que está buscando es preservar el legado de la familia. Otro tema importante es el de la familia empresaria. Que la familia dueña de una empresa haya iniciado el proceso para convertirse en una familia empresaria. Porque recibir acciones no convierte a las personas mágicamente en buenos propietarios, no convierte en líderes, no los convierte en socios responsables comprometidos del futuro.
Cuando la familia ha empezado este proceso de convertirse en un equipo con una mirada de futuro compartido, cuando dice estos son los valores que queremos como familia y decide tener un rol activo en ese futuro, se podrá construir un plan que se vaya a cumplir, ¿no? Entonces, la presencia el contar con un protocolo donde el plan esté alineado con el protocolo, que esté alineado con el plan de sucesión de liderazgo, le agrega muchísimo valor y logra que en esa mirada de el caminar conjunto del fundador con su familia, cuando llegue el momento donde ya se tenga que abrir el testamento, los hijos estén convencidos de que los acuerdos se tienen que cumplir y no guarden un cajón. Entonces, cuando se tienen que cumplir porque esa es la forma de que ellos sigan preservando y generando riqueza a largo plazo. Otro tema fundamental es ver el tema del deseo de continuidad. Que el fundador tenga esa conversación con sus herederos y que los herederos sean sinceros en evaluar y comunicar. Estoy interesado en ser propietario. Ser propietario de una empresa es una de las principales responsabilidades. Hay que hacer el trabajo con mucho esfuerzo y dedicación. ¿Y qué pasa cuando hay hijos que la verdad no están comprometidos con ese futuro, no? Bueno, se buscará darles otros bienes por igual valor y no darles acciones. Y si el patrimonio no alcanza para darle acciones a todos, se buscará darle dentro del tercio de libre disposición más acciones a los que son los hijos que están comprometidos. O alternativamente buscar la emisión de diferentes clases de acciones, acciones con voto, otras acciones que tengan dividendos preferenciales y que no tengan el voto para sus titulares. Obviamente todo esto dentro de lo que es el cumplimiento del derecho societario, ¿no? Una acción con voto y todo lo que son los derechos mínimos para todos los socios, ¿no? Pero quizás lo más importante es que si en este proceso de conversación no es posible mantener la empresa bajo poder de la familia, no hay nada más valioso que iniciar la preparación de la empresa para la venta. Es doloroso porque nadie quiere vender al hijo que ha criado por tanto tiempo, pero algunas veces no es posible la continuidad dentro de la familia. Y en ese proceso de venta, cuando se hace con anticipación, es posible lograr un valor de venta mayor. Y lo que ahí se comienza a planificar es cómo es que se gestionará el dinero producto de la venta, para que los herederos se conviertan en gestores colegiados de ese patrimonio, para que tengan una mirada profesional de gestión, para que el patrimonio crezca y no se opte, como hacen muchas familias, de distribuir la venta para que la venta se dilapide, ¿no? Hay un refrán universal que se repite de diferentes formas en todo el mundo, de el abuelo comerciante, el hijo caballero y el nieto pordiosero. ¿Cuántas familias han pasado por esa triste historia, no? Entonces, el otro tema relevante a tener presente es el traspaso del legado, que cuando se enfoca este proceso no solamente estamos pensando en traspasar el patrimonio financiero, sino también el patrimonio no financiero, el legado, los valores de la familia, el apellido, la historia, la reputación, las relaciones construidas durante tanto tiempo, esa forma de hacer empresa que es única a la familia, la formación de las nuevas generaciones, los nuevos emprendimientos, o sea, todo eso, esa huella que caracteriza una empresa, que es el legado. Es el momento de también pensar cómo poder perpetuar nuestro legado, ¿no? Y es como las grandes familias empresarias enfocan el planeamiento sucesorio. Ellos dicen, nosotros tenemos 5 activos, 5 capitales. Nuestros miembros, el capital humano, el capital financiero, el capital intelectual, nuestras relaciones, el capital social y el capital espiritual. Pues estas familias, las grandes familias millonarias, ¿qué hacen? Ellos dicen, podemos tener esos capitales, podemos tener muchísimo dinero, pero ante todo tenemos que cuidar nuestra familia. Y preparan el traspaso de la familia, su preparación para que sean personas sanas, felices, realizadas, formadas, porque saben que solo así será posible
tener personas que puedan cuidar el patrimonio financiero. Uno puede construir un plan maravilloso y al final resulta que las personas no están preparadas ni comprometidas ni quieren el sueño de futuro compartido y el plan se queda en el cajón, ¿no? En cuanto a los instrumentos que me preguntabas, el testamento es el central, ¿no? El testamento es el documento donde uno expresa la voluntad de a quién le entrego mi herencia y cómo la distribuyo. En el Perú nosotros tenemos un instrumento, un testamento que no existe en otros países, que es el instrumento por escritura pública. Es uno de los instrumentos más seguros porque como se emite frente a un notario, el notario ayuda al testador en la redacción para que se cumplan con todas las formalidades y no se corre el riesgo de que se vaya a declarar nulo. Pero lo más importante, ayuda al testador en la redacción, porque cuando se abre ese testamento, no va a estar el testador presente para decir eso quise o no quise decir, ¿no? Entonces, además que se acorta el proceso sucesorio de manera importante, porque no es necesario que un juez intervenga para validar su comportamiento, ¿no? Además que el testamento es clave en la unidad de la familia. Cuando el testamento ha sido escrito, elaborado por el padre o la madre en compañía de sus hijos, en ese caminar juntos que le he comentado, el testamento ayuda a reducir al máximo el conflicto. Otro refrán, uno conoce a la pareja en el divorcio, ¿no? También conoce a los hermanos en la herencia, ¿no? Entonces, para evitar que eso suceda, eh, hay que promover el uso del testamento. En el Perú, lamentablemente, son muy pocas las personas que tienen un testamento, razones diversas, pero es una realidad en la que creo que tenemos los profesionales el compromiso de impulsar a que ese documento exista en todas las familias. En el marco del reglamento, del testamento, se pueden construir otros instrumentos, el fideicomiso. El fideicomiso es un instrumento valiosísimo para transferir activos y que queden aislados y protegidos. Muchas familias protegen sus acciones transfiriéndolas como un bloque al fideicomiso y de esa manera garantizando la indivisión y el gobierno de ese patrimonio sin el riesgo de que pueda ser, pues, las acciones vayan a terminar en manos de terceros, ¿no? Además que el fideicomiso también sirve para garantizar, pues, el bienestar de algunos miembros de la familia, miembros con alguna discapacidad, adultos mayores, menores, o para llevar a cabo inversiones o para perpetuar el legado de la familia con nuevos emprendimientos o actividades filantrópicas. Otro instrumento es el seguro de vida, que permite acrecentar la cuota de libre disponibilidad con el importe a la muerte del titular, y con eso se puede compensar a los accionistas que uno no quiere que participen en la empresa, como por ejemplo la viuda del hijo. También tenemos el seguro de renta vitalicia, que permite acrecentar el plan de retiro del fundador. Hablamos de diferentes clases de acciones, de la donación que en vida puede hacer la persona, ya sea hacer un anticipo de legítima a sus herederos, o hacer una donación a terceros, o hacerlo en el mismo testamento. Hablamos de crear una fundación, pero yo creo que el instrumento más importante es la valorización de la empresa. Cuando los hijos son conscientes del valor que ha creado el padre, son conscientes del esfuerzo y de ese privilegio que tienen de recibir un patrimonio, los hijos serán conscientes de la responsabilidad que asumen de no solamente recibir 100 y entregar 100, sino de recibir 100 y entregar el doble, de trabajar por hacer crecer ese patrimonio, porque es su responsabilidad entregarle a las siguientes generaciones. Y para terminar, yo creo que es fundamental en el proceso que este sea resultado de un diagnóstico sobre la realidad de la empresa, la realidad de la familia, de los objetivos que persigue la familia. Si lo que busca la familia es preservar la continuidad de la empresa en manos de la familia, se establecerán, por ejemplo, mecanismos para que si los accionistas quieren vender sus acciones, no las puedan vender a terceros, ¿no? Hay mecanismos de valorización, de seguridad de la familia. Si es que lo que se busca es garantizar la mayoría del voto a los accionistas, algunos herederos, o cuidar a ciertos miembros de la familia, o preservar inversiones. O sea, hay que tener en cuenta esa mirada completa para que el planeamiento sucesorio sea un proceso que realmente agregue valor a la familia. Muchas gracias, Lucía. Muy
esclarecedora y muy gráfico, ¿no? La explicación muy gráfica, la explicación que nos has dado. Yo te agradezco de verdad porque he estado escuchándote y me has abierto la mente sobre muchos puntos que no los tenía en cuenta, que obviamente son producto de tu preparación y de la experiencia que tienes con las familias empresarias, ¿no? Tengo puntos de coincidencia y puntos de no tanta coincidencia, ¿no? Por ejemplo, sí es verdad, y en esto sí es una coincidencia, la formalidad evita el conflicto, ¿no? Entonces, si tenemos todo con documentos, ¿no? El testamento, qué sé yo, el protocolo, esto evitará conflicto en la familia, entre los miembros de la familia. Pero las diferencias, yo creo que también ocasionan conflicto. Entonces, ahí sí, yo cuando puedo dar opinión, recomiendo a las familias empresarias que el paso hacia la siguiente generación sea bastante equitativo, evitar las diferencias y evitamos conflicto, ¿no? Porque luego, de repente, en la siguiente generación no se ve, pero en la tercera o en la cuarta ya se empieza a ver de manera más marcada esto que se originó generaciones antes generando diferencias, ¿no? Muy bien. Gracias, Lucía. Vamos con Sergio Parra. Macarena, prepárate para darle paso a Sergio. Sergio, buenos días. Sergio se conecta desde Estados Unidos. Sergio, la pregunta para ti es, ¿qué instrumentos se pueden utilizar en el exterior considerando que muchas familias cuentan con activos importantes registrados fuera de sus países? Bueno, muchas gracias, César. Gracias a la Universidad de Piura y la FEP en la persona de Lucía, a los participantes que están en la sala por la asistencia. Y bueno, esta gratísima invitación a hablar de un tema que sin duda marca lo que es la trascendencia de la empresa familiar. Como decía don Fernando, lo que hace característico a la empresa familiar y lo diferencia de otro tipo de empresa es su continuidad, es su trascendencia. Y hemos visto de manera muy elocuente cómo esa trascendencia muchas veces no por motivos empresariales, económicos, sino por temas interpersonales, conflictos intergeneracionales, o por no tener un plan de sucesión, lamentablemente no se da esa continuidad. Y de aquí derivan los dos grandes retos que tiene la empresa familiar. Como bien decía Lucía, son dos retos sucesorales. Uno, desde el punto de vista accionario, económico, patrimonial, y otro desde el punto de vista de liderazgo, reputacional, de valores o de la gestión propiamente. Cuando hablamos del reto patrimonial, accionario, encontramos un problema aún mayor cuando vemos familias o grupos familiares que tienen su patrimonio ubicado en distintas jurisdicciones. Vale decir, una familia empresaria peruana, mexicana, venezolana, que tiene su casa matriz y tiene el origen de sus negocios familiares en su jurisdicción, pero que han abierto juego invirtiendo en otros países, porque tienen aquí en los Estados Unidos inversiones inmobiliarias, tienen inversiones en otras acciones, compran propiedades en Europa, de alguna manera tienen sus hijos, los tienen en distintos países y son residentes fiscales de otros países, y encontramos que se dispara un principio rector que tiene que ver con el tema de la fiscalidad. Que debo decir, presentándome, yo soy abogado especialista en el área de lo que es fiscalidad internacional. Y de alguna manera mi área de práctica siempre ha sido la fiscalidad internacional. Y hoy por hoy presido el capítulo de Estados Unidos del Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares, ¿no? Entonces, por eso, digamos, la consulta siempre muy reiterada es esto. Es decir, yo internacionalizo mi casa matriz y la familia, como decía Lucía, no solamente tiene su patrimonio en su jurisdicción o su zona de origen, sino está de alguna manera distribuida en varias jurisdicciones y se dispara lo que es el principio de la territorialidad. Desde el punto de vista fiscal hay dos principios, el de la renta mundial que aplica el impuesto sobre la renta
y la renta territorial que aplica al tema sucesoral. Es decir, se paga impuestos sobre sucesiones y donaciones en los países donde se tenga el patrimonio. Mal puedo yo declarar una sucesión en el Perú de bienes que tengo en España, que tengo en Estados Unidos o activos que tengo en el Canadá. Se supone que cada país o cada jurisdicción, cada autoridad fiscal va a gravar esos bienes o esos activos donde quiera que estén, lo cual hace este plan sucesoral, ustedes comprenderán, mucho más complejo, porque si bien hacerlo en un propio país, donde la familia juega cerrado y tiene su patrimonio de alguna manera contenida, al atomizar este patrimonio y tener los hijos incluso en distintas jurisdicciones, siendo residente fiscal de varios países, lo hace mucho más compleja. ¿Qué es lo que se propone desde el punto de vista fiscal y de hacer una planificación sucesoral cuando hay bienes internacionales? Es tener lo que yo llamo como un portaavión. Es como esa regleta donde uno enchufa la computadora, el teléfono, el televisor. Es ese portaavión o donde se conecten los distintos activos o los distintos bienes o acciones o derechos que se tienen a nivel internacional. Es ahí donde yo conecto la empresa peruana, es ahí donde yo conecto la empresa americana que tiene los dueños de los activos, donde yo conecto una empresa patrimonial que tiene unos activos en España, y es ese portaavión el que va a servir de plataforma sucesoral internacional. Por lo general, lo que se suele hacer en las planificaciones patrimoniales y sucesorales es que esa regleta o ese portaavión no suele estar en los países de origen, en los países propios donde está la familia. Se buscan jurisdicciones convenientes para tal efecto, jurisdicciones que deben tener unas características. En principio, la primera es que no debe ser un paraíso fiscal. Segundo, que debe tener un convenio de doble tributación con el país de origen. Tercero, que tenga beneficios sucesorales al momento de fallecer el fundador o los accionistas o al momento de, como decía don Fernando, de hacer una donación en vida. Y por supuesto que sea legalmente sólida, financieramente sólida y que le dé beneficio y reconozca a la empresa familiar. Cuando yo creo este vehículo, que por lo general son corporaciones, encima de ese vehículo se suelen establecer o constituir digamos, las instituciones que son ya como la intimidad de la familia. Cuando hablo del portaavión o de esta regleta, es donde se conectan las acciones. Pero la dueña de esa entidad debería ser o debe ser una institución que, repito, como yo llamo la alcoba, es la intimidad, es donde realmente se dictan o se establecen las reglas de juego de la familia. Esto puede ser un trust o un fideicomiso, puede ser una fundación familiar de interés privado, que no son las fundaciones que conocemos con fines de artísticos, literarios, culturales, recreacionales, no, son fundaciones específicas de interés privado o una empresa patrimonial. De manera que es esta institución familiar dueña de este portaavión donde se conectan los distintos activos, acciones, derechos o bienes que tenga el patrimonio, que conforme el patrimonio familiar. Y es ahí, en esta alcoba, pues por llamarlo así, o en este dormitorio familiar, llámese trust, llámese fundación, llámese patrimonial, donde se van a dictar lo más importante a mi juicio, y que creo que coincidimos don Fernando y Lucía y los presentes, en ese documento o en ese pacto familiar, las reglas de juego de la familia. Se puede llamar reglamento fundacional, se puede llamar documento de trust, se puede llamar protocolo de familia, pero la idea es que ese documento sea para que sea exigible, porque he visto mucho protocolo, mucho documento de familia que no tiene un efecto jurídico. Y si de alguna manera uno de los miembros de la familia no los quiere respetar, pues la sanción es darle una palmada en la mano y decir, caramba, habrá un Judas en la familia, pero no tiene sanciones. El caso, mi propuesta es que el documento de familia tenga un estricto cumplimiento y efecto jurídico. Por eso que este protocolo tiene que ser y formar parte o de la fundación como reglamento o de la patrimonial, si es el caso en España, o indudablemente que sea el documento complementario del trust. De manera que al yo tener, como repito, un esquema de este tipo que internacionalmente regule y vincule todos los activos que tiene la familia a nivel internacional, no hay que ir por cada país declarando impuestos, pagando impuestos, declarando problemas y, por supuesto, poniéndose de acuerdo en cada lugar donde exista el patrimonio,
sino que todo se resuelve, perdón, de una sola manera, en una sola jurisdicción, donde quiera que estén los activos y donde quiera que estén los beneficiarios o los herederos. Está en silencio, don César. Ahora sí, Sí, Sergio, perfecto, ¿me lo escucho. escuchas? Ya. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu respuesta. Eh, le damos pase a Pablo Nogales. Pablo, buenos días. Pablo, la pregunta para ti sería, ¿por qué hablar de la gestión patrimonial profesional? ¿Cuál es el impacto en las generaciones jóvenes de la familia? Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escucháis bien ahora? Ahora sí, vale, perfecto. Gracias por la confirmación, que pensé que iba todo correcto. Bueno, lo primero, buenas tardes desde España. Muchísimas gracias por la invitación a la universidad y principalmente a Lucía, que ha sido el contacto. Me parece increíble porque seguramente no lo sepáis, pero no ha habido mucha coordinación de los temas a tratar, se han sido propuestos, pero no sabíamos cómo cada uno de los ponentes lo íbamos a desarrollar. Y a mí personalmente me ha parecido increíble porque tanto Lucía como Sergio han hecho una introducción de lo que yo ahora voy a comentar ideal. Lo que sí voy un poco a puntualizar es que no sé qué tipo de empresas familiares sois los que estáis aquí presentes, pero Sergio ha pintado una realidad empresarial para pues, unas organizaciones que desde mi punto de vista ya estamos hablando de empresas que facturan una gran cantidad de dinero con una serie de estructuras a nivel internacional, con todo el tema del patrimonio a nivel societario. Yo quiero ir un paso más atrás. Quiero aquí plantear, lo primero que quiero comentar son dos reflexiones o dos matices. Lo primero es que hay que diferenciar, y cuanto antes lo hagamos mucho mejor, de lo que es una empresa familiar a lo que es una familia empresaria. Porque si tratamos los dos términos de la misma manera, vamos a cometer errores. ¿Por qué digo esto? Porque una empresa familiar no es más que un fundador o fundadora que ha tenido una idea de modelo de negocio y que la ha querido dejar en herencia a la siguiente o siguientes generaciones. Pero es eso, es un modelo de negocio, es un fundador, es un empresario. Muchas veces en las empresas familiares, pues eso, ha sido correcto el planteamiento inicial de negocio y los miembros de la familia entran en la empresa, pero como meros trabajadores de la misma. No tienen, por así decirlo, las habilidades que tuvo el fundador. Puede que sí, pero la mayor parte de veces no, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería una empresa familiar. ¿Y qué es una familia empresaria? Bueno, pues como ya dice el término, ¿de acuerdo? Al decir antes familia empresaria, significa que todos los miembros o gran parte de los miembros de la familia entienden la importancia de la empresarialidad. Os estaréis preguntando, oye, pero Pablo, ¿por qué comentas todo esto? Bueno, voy a intentar ir uniendo conceptos. Lo segundo que quiero matizar es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿vale? Puede que un modelo de negocio en una sola generación, en la primera generación, dé bastantes ingresos, ¿de acuerdo? Y que todo vaya bien. Eso probablemente vaya a generar una estructura cada vez más amplia para seguir generando estos ingresos. Pero eso no significa que la empresa familiar se esté desarrollando. Yo vengo a hablar del tema patrimonial y os lo voy a enfocar desde esta perspectiva. No quiero entrar en temas concretamente ya de la propia empresa familiar, sino de la gestión del patrimonio. La propuesta que nosotros hacemos y que viene antes de lo que ha comentado, desde mi punto de vista, lo que ha comentado Sergio, que ya ha hablado de organizaciones pues, grandes que merezcan la pena internacionalizar el patrimonio con diferentes sociedades en diferentes países. Antes de que una empresa familiar llegue a estos niveles de facturación, es importante que dé un paso previo.
y es que internamente dentro de esa empresa familiar, aunque no genere tantos ingresos ni tenga tantas reservas, ya esta empresa familiar empiece a preocuparse por la gestión de su patrimonio, a un nivel, vamos a decir, no profesional, a un nivel interno, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas familiares van a tener que crear dentro de lo que se conoce como el Consejo de Familia un departamento patrimonial. Y el departamento patrimonial va a estar liderado por la figura de lo que se conoce como estratega patrimonial, ¿vale? De esa manera, la empresa familiar va a entender la importancia que tiene la gestión del patrimonio para todos los miembros familiares. Y eso es un poco lo que yo quería aquí matizar. Ahora, volviendo a la pregunta por la cual me han invitado, y es ¿por qué toda empresa familiar debe preocuparse por la gestión patrimonial? Dicho esto, a la hora de preocuparse por la gestión patrimonial, ya sea nosotros como individuos a nivel de inversores particulares o como empresa, el problema es que muchas veces se pone el foco en cómo gestionar el patrimonio, a través de qué vehículo, que es lo que comentaba Sergio, súper interesante todo lo que ha comentado, a través de qué intermediario, un banco de inversión, un family office, etc. Pero se deja a un lado lo que yo considero que al menos tenemos que quedarnos hoy aquí, es por qué hay que hacerlo. Y yo creo que el por qué todos pues es lo que nos tenemos que poner el foco. Y es sencillo. Tras la pandemia que hemos experimentado, a nadie le va a resultar extraño cuáles son las consecuencias de las políticas fiscales y monetarias que se han tomado. ¿De acuerdo? Y es que todas estas medidas que han tomado los burócratas han afectado al patrimonio de todo el mundo. En Latinoamérica, por desgracia, estáis acostumbrados a tener altos niveles de inflación y a ver pues una mayor corrupción, ¿no? Podríamos decir en la casta política. En Europa no estábamos acostumbrados a ello y a muchas empresas familiares les ha sorprendido cómo en cuestión de muy poco tiempo su patrimonio se ha devaluado enormemente. Empresas familiares que tenían una política de inversión, vamos a llamar, muy conservadora, llamando política de inversión tener el dinero parado en el banco en un depósito. ¿Por qué? Porque no tenían formación económica, no tenían formación de cómo gestionar ese patrimonio. Y eso es lo que yo al menos desde aquí quiero plantar la semilla y la curiosidad que como empresas familiares, dejando a un lado todo lo que se va generando por el propio modelo de negocio, es importante que desde dentro nosotros mismos, ya sea el fundador o una persona dentro de la familia, se forme en entender cómo hacer una buena gestión patrimonial. ¿Acorde a qué? Acorde a los valores de la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a una entidad financiera, a un intermediario, y le decimos, oye, por favor, ¿nos puedes gestionar este dinero? Lo más probable es que los intereses no estén alineados. Y con un volumen relativamente grande, ¿de acuerdo? Estamos hablando de medio millón, 2 millones, grande para una primera generación de una empresa familiar, ¿de acuerdo? No estamos aquí hablando de grandes holdings ya familiares, sino una empresa familiar que está funcionando, sino si esa empresa familiar delega la gestión en un tercero, los intereses no van a estar alineados y lo más probable es que la empresa familiar vea como su patrimonio año tras año pues no está generando las rentas. Entonces, lo que yo quiero decir que antes de delegar esa gestión, la empresa familiar internamente escoja a una persona dentro de la familia para que se forme al respecto. De esa manera, bueno, pues el patrimonio se va a poder gestionar con los intereses familiares y, sobre todo, las reservas de la familia no van a sufrir las consecuencias a nivel política fiscal y monetaria que tienen pues, el aumento de la base monetaria, la inflación debido a las malas políticas de los burócratas y todo lo relacionado con los ciclos económicos. Entonces yo quería aquí plantar esa semilla de que no es necesario esperar a que vayamos acumulando una gran cantidad de reservas para generar un family office, por ejemplo, o un trust o internacionalizar dinero, sino ya desde hoy mismo debemos preocuparnos por la gestión del patrimonio y dentro de la familia que haya un miembro que tenga curiosidad al respecto, que empiece a formarse y que esta persona poco a poco se vaya convirtiendo en lo que se conoce como un estratega patrimonial. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué va a permitir esto? Pues lo que va a permitir es algo muy sencillo, y es que la empresa familiar, con un modelo de negocio,
Si ese modelo de negocio, teniendo en cuenta que estamos en un mundo muy cambiante y que en cualquier momento lo que funciona puede dejar de funcionar, o viene una crisis local, o viene una crisis en nuestro sector, vamos a poder rotar y dejar ese modelo de negocio y centrarnos a gestionar el patrimonio. Si una empresa familiar solo depende del modelo de negocio y llega una crisis, esa empresa familiar puede desaparecer en muy poco tiempo. Si nosotros somos una familia empresaria y sabemos cómo gestionar el patrimonio, rápidamente podemos rotar, pasar de un modelo de negocio a una gestión patrimonial. Y eso va a hacer que la familia se mantenga unida. A diferencia de lo que ocurre muchas veces, y es que si el modelo de negocio no es de plato de buen gusto para los sucesores, estos no van a querer trabajar en la empresa. Sin embargo, formándose en la gestión patrimonial, todos los miembros de la familia van a entender la importancia que tiene la gestión conjunta del patrimonio y van a ver en el patrimonio y la gestión del mismo una posibilidad de cara a futuro a seguir unidos y creando riqueza. Ese era un poco el apunte que quería hacer, antes de todo lo que ha comentado Sergio, que me ha parecido excepcional. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Qué importante es saber gestionar el patrimonio familiar y dejar este hábito a las siguientes generaciones. Muchas veces evitamos costos de gestores profesionales, ¿no? Y creemos que como tenemos una buena rentabilidad actual en el negocio familiar, no es necesario contratar a unos profesionales que gestionen el patrimonio familiar, ¿no? Pero el patrimonio familiar se convierte en un seguro para las siguientes generaciones, ¿no? Y para el futuro del negocio y de la familia. Muchas gracias, Pablo. Luis, vamos con Luis Cherpela. Luis, ¿bajo qué circunstancias los empresarios o empresarias deberían pensar en dividir su patrimonio entre herederos en vez de gestionarlo de manera unitaria? Gracias, César. Gracias por acogernos acá en la Universidad de Piura. A ver, antes de responder tu pregunta, quisiera enmarcar un poco el tema de la sucesión, después de los importantes aportes de Fernando, Lucía, Pablo y Sergio. La sucesión es un proceso ineludible. Es ineludible porque está relacionado a personas y, como todos sabemos, no somos inmortales. Es un proceso ineludible en la vida, que es un proceso que genera también mucho estrés en empresarios y empresarias cuando se inicia, porque uno de alguna manera piensa que somos finitos, ¿no? Pero es un proceso también que es positivo en el tiempo, ¿no? Y es importante planificarlo en el aspecto patrimonial y otros, porque es la mejor manera de prevenir, de alguna manera, conflictos o diferencias entre los que son estos sucesores. También yo creo que cada caso es un caso, por llamarlo de alguna manera, y que cada uno de ellos requiere su propia solución. Lo que es bueno para una familia, de repente no es bueno para otra. Y es por eso es importante la evaluación de cada caso y buscar de alguna manera las recetas que ayuden a que esa familia empresaria sea exitosa. La mayor parte de las empresas están en sucesión de primera a segunda generación, como el caso que tú nos has expuesto, y que es un caso que voy a usar como ejemplo para responder a tu pregunta, ¿no? Y generalmente implica pues pasar de un empresario, de repente con su esposa acompañado, a 3, 4, 5 hijos o lo que sea. Y suele pasar de muy poquitos a más personas. Y esos hijos se vuelven en el tiempo accionistas de esta empresa y se vuelven lo que se llama accionistas obligados. O sea, los hijos de un empresario no tuvieron la oportunidad de elegirse como accionistas libremente. El padre sí, hizo su negocio propio, o la empresaria no quiso tener ningún socio y lo hizo crecer. Pero los hijos, cuando decide transmitir la propiedad, los vuelve accionistas obligados o forzosos. Y que sean hermanos no significa que estén preparados para gobernar y gestionar una empresa de propiedad familiar. De ahí la importancia de preparar a tiempo la sucesión y sobre todo a las personas. Porque todos los instrumentos que se han mencionado en esta reunión son súper importantes, algunos indispensables, ¿no? Y va a depender de cada caso. Entonces, para mí la sucesión en general tiene como varios frentes, ¿no? Uno de ellos es el tema del patrimonio. El patrimonio
que en teoría puede ser el más fácil de transmitir, si es que se hace reflexionándolo bien, pero nos lleva también a preguntas ineludibles a cualquier empresario. Si le voy a dar acciones a todos mis hijos o solo a algunos de ellos. Si tengo un patrimonio importante, o sea, no tengo una empresa sola, tengo 3, 4 empresas, el patrimonio es mayor, de repente me puede llevar a utilizar algunos de los instrumentos que nos ha hablado Sergio. Entrar a un multifamily office, un family office, una fundación privada, una fundación de interés privado, fideicomisos, etc. Entonces, en la transmisión del patrimonio hay que reflexionarlo y ver qué instrumentos utilizo. Yo sí coincido que el testamento es absolutamente necesario para que el empresario, la empresaria exprese su voluntad con respecto al destino de su patrimonio, ¿no? En el tema del patrimonio también viene relacionado a tu pregunta, es ¿vendemos o no vendemos? Porque las estadísticas que existen hasta ahora y que los centros de investigación un poco los validan, es que la mayor parte de los negocios familiares en el Perú y en el mundo termina fracasando. Entonces, vender la empresa puede ser en algunos casos una alternativa o a veces una necesidad, ¿no? Entonces, el evaluar la venta de una empresa es una situación muy complicada para una familia, ¿no? El Perú, creo, el primer caso de empresa relativamente grande que se vendió fue Wong, una empresa con apellido propio, pero exitoso, ¿no? 25 años de una familia se va con buena decena de millones de dólares y se decide venderla. Y te habrán tenido sus razones. Hay muchas explicaciones para la venta, lo sabrán los hermanos porque la vendieron, pero fue la decisión de ellos y después continuaron juntos y después se han separado de nuevo. Entonces, el tema de la sucesión debe estar alineado a las complejidades de cada familia y de cada empresa. Tamaño de empresa, cuántas empresas tengo, cuánta familia tengo. Muchos hijos, muchos primos, también ayuda a definir. El otro tema que es importante en la sucesión es cómo se va a gobernar la empresa. Cuando hay un solo dueño, muy pocos dueños, es quien manda, y como se dice criollamente, corta el queque en la empresa. Pero cuando vienen los hijos, 2, 3, ya no hay accionista mayoritario. Son 2 o 3, y de repente son 2 o 3 que se tienen que poner de acuerdo para tomar una decisión importante. Y hay que formarlos, pues, como el concepto que le queramos poner nombre, ¿no? Un buen accionista responsable, buen socio, lo que sea. Porque ahora los descendientes de un empresario o empresaria ya no son dueños, son socios, y como dije antes, socios obligados. Entonces también tiene que definir cómo nos vamos a gobernar como familia empresaria, ¿no? ¿Vamos a tener un directorio o no vamos a tener un directorio? ¿No? Yo también creo, repitiendo el caso, yo creo que no es cuestión de aplicar manuales y decir que todos necesitamos esto, necesitamos el otro. Hay que preparar y usar lo mejor de los lineamientos de gobernanza. Las empresas familiares tienen mayor periodo de trascendencia en el tiempo que las no familiares y muchos de los conceptos de gobernanza no existían. Es más, los principios de gobernanza se crean por los casos de corrupción que todos conocemos, no se crean por las empresas familiares, ¿no? Y el otro frente de la sucesión es quién va a ser el gerente general, ¿no? El tercer frente, ¿no? O sea, quién va a gestionar, quién va a ser el que gestione esta empresa, ¿no? Y es una decisión que tiene que tomar la familia de acuerdo a su sistema de gobierno, ¿no? Ver si va a ser un miembro de la familia, va a ser un externo, y son temas ineludibles, ¿no? ¿Quién va a ser el gerente? ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Cómo le vamos a compensar a la familia? Todos van a trabajar en la familia, y quizás el otro elemento que es importante y quizás crítico en la sucesión son las personas. O sea, de nada sirve tener ni testamento, porque a veces hay familias que invalidan el testamento y entran a juicio por años, ni tener protocolo, ni tener directores externos, ni asesores, si es que los miembros de la familia no están preparados para gobernar en buenos términos un patrimonio que están heredando responsablemente. Porque como dije, ya vamos a tener 3 o 4 socios que no tuvieron la oportunidad de elegirse, ¿no? Son obligados y tienen que aprender a trabajar como equipo, una familia empresaria, ¿no? Justamente las siguientes generaciones, estos 4, 5, 10, 12 primos, se vuelven socios y eso van a ser la familia empresaria. Que son un grupo de personas que mantienen lazo de parentesco, ya sea sanguíneos o políticos, pero que comparten la misma misión de dónde iba el proyecto, las mismas metas y lo más importante, las mismas reglas. O sea, si queremos participar de este proyecto, estas son nuestras reglas como familia empresaria. Porque quien no juega con estas reglas lo que hace es jugar a favor de la competencia, ¿no? Entonces, yo, respondiendo a tu pregunta, creo que debe decidirse cuando el riesgo de continuidad es muy alto. O sea, la posibilidad de formar una familia empresaria es muy baja. La posibilidad
de que no este grupo de herederos no vaya a ser un equipo de trabajo, quizá a lo mejor sea venderlo. Lo otro es cuando hay una oportunidad. A veces las oportunidades se presentan una sola vez en la vida, ¿no? O sea, hasta hace 2 años o 3 años en el Perú, la fiebre por comprar empresas era altísima. Ahora también, ¿no? Estamos viendo, se han vuelto sectores muy atractivos para inversionistas extranjeros. Pero a veces se presenta una sola vez la oportunidad y a veces hay que aprovecharla. Entonces yo digo venderla cuando veo que el riesgo de que mi familia sea exitosa es muy bajo, cuando representa una oportunidad, o también, dependiendo del tamaño de la empresa, cuando el fundador o la fundadora se va a retirar y no tiene el futuro asegurado, ¿no? Y esa es una de las preguntas que le hago al empresario dentro de ese esquema, es el genograma que se llama. Ahora vivimos más todos, ¿no? Fernando Nogales tiene una presentación excelente de la longevidad, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Gerentes de 80, 85 años que siguen activos totalmente. Y cuando uno le pregunta a un empresario, ves su genograma, su expectativa de vida, y me dice, se voy a retirar a los 65, 70 años, uno le pregunta, ¿tienes plata guardada para 25 años? A algunos se nos quedan los pocos pelos que nos quedan, ¿no? Y a veces es necesario vender la empresa también en esos casos para evitar que el empresario, la empresaria y las que dependan de ellos dependan de un flujo, porque los negocios son cíclicos, ¿no? Entonces, esas yo creo que son algunas de las 3 principales razones. Yo no conozco el caso de la señora de Charlotte porque lo vendió, pero fue un buen ejemplo. En Perú yo creo que a partir de la venta de WON se empezaron a vender varias empresas de propiedad familiar. Antes, yo el primer empresario que le dije una vez, vende tu empresa, en buenos términos casi me bota de la oficina, ¿no? Porque como dijo Lucía, es un hijo más, ¿no? Y también ver que a veces por tener un hijo más crea resistencias en las familias, ¿no? Porque proyectos exitosos, sobre todo cuando hablamos de empresas familiares, de lo que estamos hablando son empresas familiares exitosas. Son esas empresas que han pasado el Valle de la Muerte los 10, 12 primeros años. Son empresas que son exitosas, ¿no? No son empresas que están recién naciendo, son empresas exitosas con 25, 30 años de trayectoria, por lo menos, ¿no? Entonces es importante que ese grupo de parientes se preparen para ser socios. Si no, en ese caso yo sí recomendaría no manejarlo como un patrimonio unitario, sino separarlo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, son temas, el tema de la sucesión es el tema crucial y saber separar los ámbitos de la sucesión es más crucial, ¿no? El ámbito de la propiedad, el ámbito del gobierno, el directorio y el ámbito de la gestión. En cualquiera de los 3 ámbitos ya estamos hablando de sucesión, ¿no? A veces los empresarios mezclamos todo en un solo ámbito, no hacemos diferencia, no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces hay que separarlo, hay que manejarlo de manera separada, propiedad, gobierno y gestión, ¿no? Y en el caso de Carmen Hansa, de Charlotte, sí, pues, fue una sorpresa para muchos la decisión de vender. Entonces ellos vendieron el 50%, cosa también muy polémica porque vender 50% es quien manda, ¿no? Vendieron el 50% a un fondo de inversión. Otra decisión polémica, porque en el fondo de inversión, ¿quién manda? Porque el fondo de inversión es impersonal, ¿no? Sin embargo, la fiesta fue bastante buena porque, bueno, hubo una oportunidad de venta ahí de ese 50%. Lo siguiente fue que Carmen permaneció en la presidencia del directorio y el tercero de sus hijos, el gerente general, ¿no? Y de un grupo empresarial que ha venido creciendo a pasos agigantados. O sea que sí, fue bueno. Lucía. Charlotte, déjame un comentario sobre Charlotte. En los últimos años, acá en Perú, siguiendo lo que existe en otros países, se han generado fondos de inversión que están detrás de las empresas familiares. Porque lamentablemente en el Perú, como se conoce tan poco la empresa familiar, son pocas las empresas que realmente se dedican a profesionalizar como empresas y profesionalizar sus gobiernos. Entonces, estos fondos, el fondo de Charlotte, que tenía dinero de las AFPs, ha estado a la casa de empresas familiares exitosas, aprovechando este espacio de desconocimiento. Entonces, compran la empresa familiar, ingresan a la empresa, la profesionalizan, hacen que esta empresa pueda ordenarse
subir su valor y a los 6, 7 años se retiran y se llevan un valor de venta que debió de haberle correspondido a la familia. Entonces, cuando hablamos de sucesión, es clave que la familia evalúe esa posibilidad de continuidad, ¿no? Hay que trabajar esa continuidad en manos de la familia. Y ya cuando al final ya no es posible, ahí recién evaluar el tema de la venta, porque en una venta estamos hablando de que hay familias que dependen de la empresa, no se puede poner en riesgo la continuidad. Y estamos hablando de familias de nuestros empleados, de nuestros proveedores, ¿no? Y si es la única salida, hacer ese esfuerzo que hacen los fondos de inversión para poder alinear la empresa y que sea la empresa, la familia la que se lleve ese valor, ¿no? O sea que en realidad estamos en un espacio en el que es necesario profundizar mucho sobre lo que es la empresa familiar para que esas oportunidades de negocio no destruyan, ¿no? Muchas gracias, Lucía, por la reflexión. Bueno, me gustaría en unos minutos abrir los micrófonos. Bueno, abrir los micrófonos es un decir. Levanten la mano. Los que quieran hacer algunas preguntas pueden levantar la mano también. Todos los que están conectados por Zoom, ¿no? Tenemos 2 preguntas y las tienes en orden. A ver, vamos. A ver, te paso el micrófono. Ya. Yo creo que con esas 2 preguntas está bien. Ok. José Rabines pregunta, dada la intervención de Pablo Nogales, Dada la intervención de Pablo Nogales, consulta con respecto al estratega patrimonial. ¿Podría ser un tercero que trabaje exclusivamente para la familia? A diferencia de contratar en efecto un gestor completamente externo, como un multifamily office, y que sirve a muchos. Él consulta ello debido a que Pablo recomendó primariamente que sea alguien de la familia. Pablo, ¿quisieras intervenir? Un momento, voy a hacer el... Sí, buenas. Bueno, de hecho, le he respondido por el chat, pero no me importa, obviamente, volver a repetir la respuesta. Bueno, en primer lugar, José, gracias por la pregunta. Y, a ver, ya te lo he comentado. En un principio, lo ideal es que el gestor... Hay que diferenciar. Una cosa es gestor patrimonial y otra cosa es el administrador patrimonial. Administrador, al fin y al cabo, es la persona que va a ejecutar unas ciertas estrategias de inversión, pero esas estrategias de inversión vienen predefinidas por el gestor, ¿vale? Es decir, el que administra y el que gestiona. El que gestiona es el que va a poner un poco la estrategia. Y en ese sentido, el estratega patrimonial, por ejemplo, vamos a visualizar que tenemos una empresa familiar relativamente pequeña y que ha entendido los motivos por los cuales pues, debe preocuparse por profesionalizar y tomar acción sobre el patrimonio que esta empresa va generando porque no quiere reinvertir más en su empresa y quiere pues, diversificar los activos, ¿de acuerdo? Ya sea comprando, invirtiendo en oro, comprando en renta fija, renta variable, invirtiendo en otra empresa, ¿de acuerdo? Lo que sea. Pues suele ocurrir muchas veces que estos primeros pasos para que la familia se preocupe por la gestión se suele dar cuando pasamos de la primera a la segunda generación. Cuando el fundador da varios pasos atrás y ya ha delegado lo que es la gestión de la empresa familiar, este fundador pues pasa a gestionar los, entre comillas, pocos activos o el patrimonio que hasta ese momento pues, la familia haya acumulado. Pueden ser otros inmuebles, pueden ser, en fin, lo que sea, lo que haya ido acumulando. Y es en ese preciso momento cuando la familia se da cuenta que más allá de ese modelo de negocio, oye, la familia ha ido acumulando a lo largo de varias décadas un patrimonio. Entonces es cuando, ¿y si metemos todo lo que la familia ha ido acumulando dentro del, por así decirlo, la estructura empresarial y nuestro modelo de negocio ahora es una pata de todo lo que nosotros hemos conseguido como familia, pero más allá de ese modelo de negocio vamos a ir acumulando todo un patrimonio que va a estar más diversificado que obviamente esa empresa? Pues ahí es un poco cuando el resto de la familia se da cuenta, ostras, que no solamente tenemos esta línea de negocio que a lo mejor a no todos los miembros familiares les apasiona, sino que aparte tenemos todo un patrimonio
que si nosotros vamos dándole cariño, invirtiendo y creciendo, oye, a lo mejor en un futuro, en pocas generaciones, se puede acabar convirtiendo en algo más relevante que el propio modelo de negocio inicial. Porque, en fin, al fin y al cabo, estamos en un mundo muy cambiante, los cambios tecnológicos distorsionan los sectores y hacen que las inversiones en poco tiempo se puedan ver si son buenas o malas. Y qué mejor que gestionar un patrimonio en el sentido más amplio del término y no enfocado todo en un único modelo de negocio. Y uno de los principales momentos es cuando se pasa de la primera a la segunda generación, que sea el fundador el que adquiera esta función de estratega patrimonial, y una vez que ya el fundador, pues por desgracia, fallezca, antes de hacer eso, si ha sido un buen estratega patrimonial y se ha formado al respecto, habrá elegido a un sucesor. Ese sucesor como estratega patrimonial, ¿de acuerdo? Ese sucesor pues ya puede estar dentro de la familia o no. Lo ideal es que siga estando. ¿Por qué? Porque la familia tiene que desarrollar cuáles son sus valores de gestión patrimonial y en una sola generación, en pocos años, no lo va a conseguir. Y eso es una cosa que implica tiempo y dedicación y formación. Perdón por intervenir nuevamente, pero quiero contarles cómo estamos trabajando con un cliente. Es una señora que tiene pocos hijos, pero no tiene empresa porque ya la vendió, pero lo que tiene es un patrimonio importante. Entonces, hoy día los hijos, nuestro proceso es transformar a esta familia, mamá con hijos, donde la que toma las decisiones es la mamá, a transformar a una familia en que los 5 se sienten en la mesa y tomen decisiones colegiadas. Entonces, hay que construir un inventario que los hijos conozcan, porque hasta ahora la madre lo manejaba. Entonces, en este aprendizaje de los hijos se están formando para entender qué es lo que tienen, es un patrimonio inmobiliario importante, entender que la plata está afuera, que hay que tomar decisiones, hay que hablar sobre patrimonio, valorización, o sea, saber qué hay y sentarse en la mesa, aprender a consensuar, a tomar decisiones y que no solamente sea la madre, sino que sea este equipo, ¿no? Entonces, en ese equipo se requiere el acompañamiento de profesionales, ¿no? De profesionales que sean gestores de patrimonio, gestores de inversiones, que orienten a la familia, pero donde la familia regularmente se siente los 5 en la mesa con igualdad de voto, de igualdad de decisiones. Obviamente prima las decisiones de la madre, que es la que es dueña del patrimonio, ¿no? Pero hay un diálogo respetuoso y lo que se busca es que cuando ya no esté la madre, ya hayan tenido varios años preparándose para poder sentarse ellos a tomar decisiones colegiadas, ¿no? Entonces, lo que se está ayudando ahí es de que ese dinero, en lugar de que cuando muera la madre se entregue y se la pide entre los hijos, se siga manejando de manera indivisa y siga creciendo. Y los hijos han aprendido a convertirse en buenos propietarios, en entender que tienen que apoyarse en profesionales, que los profesionales los ayuden a tomar esas decisiones de gestión, porque estamos hablando de riqueza y la riqueza no se puede destruir, ¿no? Entonces, ese es el enfoque con el que trabajamos y es una cosa que nos ha pasado tangible, donde los jóvenes cuando dicen, me están considerando, me preguntan, se interesan, se vuelven parte activa del futuro, o sea, dejan de ser hijitos a convertirse en socios. Sí. Sí, estamos un poco de tiempo. Okay. Una última pregunta de Aline García. Pregunta para Sergio Parra. ¿Es posible que nos ilustre su ponencia con un caso práctico? Sergio. ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? Perfecto. A ver, hola, ¿me escuchan? Sí, ok. Bueno, Aline, gracias por tu pregunta. Casos y ejemplos pueden ser varios, ¿no? Pero uno así, inspirado con mis colegas Fernando y Pablo, que están en el viejo continente, que están en España, voy a usar un ejemplo español, ¿no?
Imagínense ustedes que un grupo mexicano o latinoamericano que tiene sus activos y su patrimonio en alguno de nuestros países. Resulta que el fundador aporta las acciones de su casa matriz, de su empresa mexicana, y las acciones de su empresa americana o las acciones de otra empresa o de otra inmobiliaria que tenga en otro lugar, lo que puede que sean distribuidos o solo la casa matriz las aporte a un vehículo español, a una entidad, ese portaavión que yo llamaba, que en España por casualidad se llaman patrimoniales y se llama la ETV, la ETV. Son empresas patrimoniales que en alguno de las zonas españolas tienen bonificaciones fiscales. Por ejemplo, en Madrid, pongamos el caso que se hace una ETV en Madrid, donde se aportan las acciones del patrimonio familiar como capital a esa empresa. No quiere decir que se venda, sino que la familia, el fundador, agarra y aporta, capitaliza a la empresa española con esas acciones de la empresa mexicana, peruana, colombiana, etc. De manera que una vez que se hace esa aportación a un valor fiscal, los accionistas de esa empresa española son el grupo familiar, llega a ser el grupo familiar. Y queda una estructura muy simple. Queda la familia dueña de la empresa española con sede en Madrid y esta empresa española dueña de todas las operaciones de la familia a nivel latinoamericano. ¿Qué quiere decir eso? Que como es territorial el principio rector en materia sucesoral, que al fallecer el fundador no hay impuesto que se genere por la transmisión de esas participaciones, porque lo que se está transmitiendo no son acciones de Perú o acciones de México o acciones de Colombia, sino se están transmitiendo participaciones de una sociedad española a sus beneficiarios que está bonificado. Y de igual manera, usando el ejemplo de don Fernando, si se quiere dar en vida, la mayoría de nuestros países tiene impuestos por donaciones, a veces más grave y más alto que el mismo impuesto sucesoral. En Venezuela, por ejemplo, es el 50%, en Estados Unidos el 40%, en México algo por el estilo. De manera que si este español, perdón, este mexicano, peruano, venezolano, accionista ahora de la entidad española, quisiese donar las participaciones de esa entidad española a sus hijos, también está bonificado. Es una manera de crear un vehículo familiar donde de alguna manera la sucesión no tenga el impacto del mordisco fiscal de cada país y funja como ese pararrayos, digamos, donde sea a partir de ahí que se haga la sucesión, tanto desde el punto de vista patrimonial como el de la gestión, porque bien vale un protocolo. No sé, don Fernando, si quisieras agregar algo, pero es un ejemplo inspirado en ganas de ir a España y comer bien, como siempre. De acuerdo contigo, Sergio. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cierto que cuando yo ponía el ejemplo al principio de la donación como pilotaje de la sucesión en vida tiene muchas ventajas. Los problemas que haya habido entre hermanos o entre descendientes o entre herederos, ya no está el padre o la madre, pues posiblemente no se van a resolver. Eso no quiere decir que desde el punto de vista fiscal se haya hecho el proceso de acuerdo hereditario en vida y a lo mejor por carga fiscal sea más conveniente dejar esa transmisión mortis causa. Pero el documento, el testamento ha sido acordado entre todos, una especie de testamento abierto, ¿no? Pero con todas las ventajas que tendría no pagar una cantidad de impuestos, como bien comentas, que es muy interesante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de capitales internacionalizados, sean del tipo que sean. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, muchas gracias. Se rebota, ahí ya no rebota. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Fernando. Y para cerrar este evento, pues queremos que Lucía nos presente su libro, ¿no?
y Fernando comienza, ¿no? Entonces, tenemos el libro de Lucía, que es Del fundador a sus hijos, guía para el traspaso de la propiedad de la empresa familiar, ¿no? Y para esto, bueno, Fernando ha prologado el libro, así que Fernando, por favor, haznos el honor de darnos unas palabras sobre el libro de Lucía. Me oye, ya. En primer lugar, creo que es un libro estupendo. Estuvimos hablando en su momento, hacía unos meses antes de lanzarlo, el libro. Tuve el honor de ser uno de los primeros en leerlo, todavía no estaba editado, lógicamente, y más sorpresa fue cuando me dijo que sí lo quería prologar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se puede decir que no a Lucía? Imposible, ¿no? Entonces, inmediatamente, bueno, pues le dije que sí. Me pareció un libro estupendo, porque toca de una manera muy didáctica todo lo que es el proceso de sucesión de una empresa familiar. No solamente desde el punto de vista legal, no solamente desde el punto de vista patrimonial, que habla del testamento y habla un poco de toda la jurisprudencia, lógicamente peruana, ¿no? Sino desde el punto de vista de lo que es de importante la trascendencia de una empresa que ha durado, que ha costado una vida, en el sentido de que el fundador pues, ha dedicado toda su vida pues, a sacar adelante esa empresa, consolidarla y poderla transmitir de manera inteligente y de manera, lógicamente, armoniosa para los herederos, ¿no? Entonces es un libro maravilloso, es un libro que para cualquier pequeño y no tan pequeño empresario, yo le invito a que lo lea, porque toca los puntos, diríamos, de dolor que suele ocurrir en una empresa familiar. Y cuando alguno de esos puntos de dolor no se ha previsto o se ha gestionado mal, lógicamente tenemos una bomba de relojería que tallará posiblemente en poco tiempo después de que esos fundadores no estén o esos predecesores, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que el libro lo lean, en fin, todas las familias empresarias. Sería un libro de cabecera, porque está muy bien escrito, aparte de adaptado lógicamente a toda la jurisprudencia y casuística peruana, ¿no? Yo en el prólogo relaté esos puntos de dolor y creo que merece la pena que en alguna medida sobresalga a la hora de leer el libro, pues está subrayado en negrita, esos puntos de dolor que creo que son muy importantes. Recordar, por ejemplo, bueno, pues la primera característica, lógicamente, es que para nosotros la trascendencia de la sucesión en una empresa familiar es lo primero que tenemos que gestionar. Cuando hablamos de sucesiones, lo primero que tenemos que gestionar es el futuro. El presente ya se ha gestionado. Y Lucía empieza ahí, hablando de la trascendencia y no del presente, ¿no? Bueno, y una cuestión importantísima, ¿no? También, que el traspaso de la propiedad a la empresa familiar implica la profesionalización de esos herederos, no solamente como propietarios, sino como accionistas, ¿sí? Y accionistas activos, ¿no? Esa es una cuestión importante que el libro hace un gran hincapié. Bueno, otra cuestión que el libro trabaja muy bien es que toda empresa familiar es el conjunto de dos sociedades económicas, una de carácter empresarial o de comercio y otra de carácter civil o matrimonial. Y que las incidencias que pueda haber en una sociedad o en otra para los mismos protagonistas, el papá y la mamá, el marido y la esposa, cualquiera de esas incidencias en alguna de esas sociedades económicas va a incidir en la otra muy posiblemente. Y también es importante aglutinar en alguna medida, en algún momento y en algún documento, esas variables. Ya no digamos cuando estamos hablando de procesos sucesorios. Siempre o por casualidad, pocas veces ocurre que, por desgracia, los dos fundadores mueren al mismo tiempo, ¿no? Siempre va a quedar alguien, ¿no? Y por tanto es importante asegurar también cómo se queda la otra parte y más, como comentaba
creo que era Sierpela el que decía, ¿no?, que ahora vivimos mucho tiempo. Claro, por suerte, llegado la hora de la jubilación, más o menos 65, 70 años, nos quedan 20, 25 años de vida. Si queremos mantener el nivel de vida que teníamos cuando estábamos trabajando, vamos a tener que ser enormemente previsores de un patrimonio correspondiente a ese tiempo de vida que nos queda. No podemos cargarlo todo, digamos, a la empresa. Yo recuerdo un compañero que en una segunda generación, 4 hermanos, bueno, pues se fueron jubilando en poco tiempo porque había poca distancia de temporal entre los hermanos, 1 año y medio, 2 años, ¿no? Y entonces, pues, en cuestión de 5, 6, 7 años, se habían jubilado los 4 hermanos y dejaron a sus correspondientes hijos la empresa. Pero ellos seguían repartiéndose los beneficios, ¿no? Entonces, claro, en un momento determinado, pues hubo, digamos, una situación muy delicada en la empresa. Si nos dejáis la empresa para vosotros seguir llevando el 100% de los beneficios a repartir, al margen de lo que quedara pues para inversiones y reservas, lógicamente, ¿qué diferencia hay con trabajar en una empresa no familiar, con trabajar para nuestra empresa, cuando tenéis una esperanza de vida que es envidiable, todavía de 25 o 30 años? En los próximos 25 o 30 años nosotros vamos a estar en esta situación. Por eso cada vez es más importante la gestión patrimonial. Y como bien comentaba Pablo y como bien comentaba Sergio, tenemos que cada vez más gestionar el futuro como un tema importantísimo del buen gobierno de una empresa familiar. Bueno, pues de esto el libro también habla, el libro de Lucía. Y por eso cuando yo lo leí me pareció enormemente didáctico, enormemente motivador, porque cuando tú lees este libro dices, hombre, lo que yo he creado no solamente tiene trascendencia, no, es que además es un legado que yo, como fundador, y a toro pasado todos somos muy listos, siento que he hecho algo que parecía increíble. Y lo importante es que los sucesores también lo valoren de esa manera. Van a recibir un legado con la responsabilidad de haberse preparado para gestionarlo con ese concepto de trascendencia para la siguiente generación. No debemos olvidar nunca que en las empresas familiares, para bien o para mal, hay 2 estrategias, la de la empresa y la de la familia. Y la estrategia de la empresa pues es en los próximos 5, 6, 7 años. La estrategia de la familia es la siguiente generación. Y por eso es tan importante todo lo que se ha hablado con respecto al tema de la transmisión de la propiedad, con todo lo que conlleva para ello. Si no queda más remedio que vender la empresa, porque por las X razones, bueno, pues no puede llevarlo la familia, bueno, pues que sea porque no queda más remedio. Pero es una pena que si queda algún remedio por falta de preparación, por falta de incentivación, por falta de una mala planificación de la transmisión, se venga abajo en poco tiempo. Y por eso creo que el libro, creo que ella como autora puede decir unas palabras y me parece que es un libro importantísimo de lectura para todas las familias peruanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y ahora sí, Lucía, tus palabras finales y preséntanos tu libro. Muy cortito. Este libro está dedicado al hombre y la mujer que ha creado una empresa con mucho esfuerzo y dedicación y quiere que pase a sus hijos y a las siguientes generaciones de su familia. Y lo que busca es sencillamente acompañarlo en la toma de las decisiones para que en el camino no se vaya a destruir ese esfuerzo, esa riqueza creada, ¿no? Yo lo que tengo que agradecer es, Fernando, por tu prólogo. Sabes cuánto te admiro. Fernando es uno de los consultores internacionales de empresas familiares más importantes de nuestros tiempos. César, a ti por la confianza en él y la fe, por darnos este espacio para preparar mi libro. Quiero agradecer a mis papis, que yo no sé que no están presentes, pero que me están acompañando y siempre me han impulsado a alcanzar mis sueños. Este era un sueño. A mi esposo, Jaime Loremola, que está aquí, que es mi compañero en el viaje de la vida, a mis hijos maravillosos, Rodrigo, Camila, Ana Paula,
a Eleonora Silva, que es mi socia en Valores, con el que estamos acompañando a las familias en el proceso de transformación en familias empresarias, a clientes nuestros, a amigos del ILAFEP, del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, a todos aquellos que se dieron un tiempito para leer mi librito y poder hacer mis comentarios. Y nada, a ustedes por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias.